primero que todo, hay que entender que esto que vamos a compartir hoy tiene su historia. Fue desarrollado por Tom Patterson. Tom Patterson murió el año pasado. Tom desarrolló más de 50 herramientas dedicadas a ayudar a la iglesia y a las organizaciones con las que trabajó. Entre ellas, 10 de las compañías más grandes del mundo, él fue el consultor principal. Voy a hablar de General Motors, voy a hablar de Disney, de la compañía Disney. Voy a hablar, por ejemplo, de compañías como de aéreas o de transportes aéreos como Boeing. Trabajó con las principales compañías del mundo y siempre se enfrentó a un problema. Este es el origen del estrado que a veces no se escribe, pero hay que compartirlo. Vean, primero que todo, el tema de la planificación estratégica es un tema desacreditado en todo el mundo y no de ahora. Hace más de 30 años que seguimos hablando de planeamiento estratégico, pero el planeamiento estratégico no responde a lo que la gente siente. La gran transformación en la vida de Tom ocurrió cuando él, siendo consultor de compañías grandes, se enfrentó al siguiente ataque de parte de un presidente de una compañía, cuando estaban implementando un típico y tradicional y convencional planeamiento estratégico. Ok, vamos a agregar aquí a alguien del equipo de Juan Manuel que está entrando en este momento. Muy bien. Por favor, le das entrada a Germán Pavón. Ya, listo. Ya Germán está adentro. Ok, ¿qué es la historia? Esta persona se levantó y le dijo, esto es una absoluta pérdida de tiempo. ¿Cuántos cuando se han enfrentado a expertos que vienen del mercado secular y les presentan un plan estratégico se dan cuenta que esto no sirve? Les voy a contar una historia y esta es real. Más del 80% de los planes estratégicos nunca se llevan a cabo. Se paga por ellos, se estudia por ellos, pero nunca funcionan. Y este fue el descubrimiento que hizo hace más de 50 años Tom Patterson. Y dijo, estamos haciendo un daño a las empresas, a las organizaciones y a las personas. Es necesario hacer un planteamiento diferente. Entonces, un ejecutivo le dijo, si usted me presenta en 3 días un radiograma de todo lo que esta organización es, en 3 días, yo lo contrato. Y así es como surgió el Estrado. El Estrado está diseñado sobre un proceso de 3 días con herramientas de línea de punta, con la finalidad de poder discernir con claridad dónde estamos y hacia dónde vamos y qué podemos hacer. Justamente las herramientas que vamos a revisar en breve. A raíz de todas estas experiencias, Tom tuvo también una segunda gran revelación. A todo esto, Tom era cristiano, ¿ok? Igual que la persona con la que trabajaba, que algunos han oído su nombre, que era Peter Drucker. Peter Drucker y Tom Patterson era el dúo que dirigió las principales compañías del mundo desde el punto de vista de consultoría. Y ambos eran cristianos. Entonces, una de las cosas que le ocurrió a él es que fue encargado por la administración de Nixon de hacer la apertura con China para el mercado. O sea, todo el inicio de esto en el periodo de Mao, todo lo que vivimos hoy de los negocios con China, surgió a raíz de las actividades que desarrolló Tom diseñando la estrategia de negocios de Estados Unidos para la apertura de China. Pero descubrió algo fantástico, que el modelo occidental es un modelo desacreditado también, porque es un modelo de pensamiento lineal, donde cuando se plantea una pregunta queremos una sola solución o queremos apresurar una sola solución. Entonces cambió su modelo y el patrón en que empezó a trabajar y empezó a adoptar un modelo mucho más oriental. Por cierto, para los que no saben, Jesús es oriental, no occidental. Por si a alguien se le hace un shock teológico, baje esa pastilla con suavidad. Jesús es oriental, no occidental. ¿Listo? Ok, bueno. Lo digo porque hay veces que la gente dice, ¿qué tenemos que ver nosotros con los chinos? Piensan en Confucio y piensan en Buda en el lado hindú. Pero no. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en Strado y qué es lo que Tom Patterson le ha legado a través del Instituto Patterson? Un sistema estratégico para avanzar el reino. Ellos dedicaban una parte importante de su trabajo a las empresas seculares, pero una porción en la cual ellos financiaban el entrenamiento de las iglesias más grandes del mundo. Cuando yo empecé a ir a Saddleback en el año 2000, creo que le he contado esta historia a Juan Manuel y a algunas otras personas, yo no sabía todos los vericuetos de cómo habían llegado ellos a estar ahí. Cuando yo llegué, ellos llevaban 10 años como iglesia, ya había salido iglesia con propósito, lo demás no había salido, eso salió después. Y nunca le contaban a uno cómo ellos habían llegado a tener tal nivel de claridad sobre lo que querían. Fue años después cuando con varios aliados que trabajaban con Saddleback me empezaron a contar de los talleres con Tom Patterson,
a los que iban los pastores los fines de semana en Oregon. Entre ellos Rick Warren, Bill Hybels. Estoy hablando, por ejemplo, de los principales dirigentes de la Iglesia Cuadrangular Mundial o de Calvary Chapel o las principales denominaciones del mundo. Todas han pasado por trabajos y talleres con Tom Patterson. Entonces, cuando empiezo a escuchar eso, digo, caramba, entonces hay algo en términos de la historia de estos modelos que está oculto y que no nos explican su éxito. No nos explican la gracia especial que Dios les ha dado para avanzar el reino. Es este modelo. Es esto que vamos a compartir hoy. Esta es, llamémosle la receta o la fórmula secreta de la mayor parte de esos grandes conglomerados e iglesias de influencia en el mundo. Ok, pero no solo iglesias grandes, sino también iglesias medianas y chicas. Entonces, la idea es cooperar aquí con Dios en su plan estratégico para la más importante empresa sobre el planeta. Si Dios nos puso sobre la tierra, no nos puso para ser agentes pasivos. Si hubiera sido así, nada más nos quedamos cruzados de brazos mientras la salvación queda asegurada y llegamos al cielo. ¿Qué les parece la idea? Para mí esa es la posición de estar en el infierno. Claro, la gente antes decía, cuando vaya al cielo estaré tocando un arpa con unas alitas y montado sobre una nube. Eso es el infierno. Ubíquense bien. Usted no va a ir al cielo a estar de vagabundo. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que Dios ha hecho con nosotros, lo va a seguir usando ahí en el cielo, porque hay una segunda parte de la historia que está en Apocalipsis. Entonces, con frecuencia tomamos una posición pasiva, pero esa no es la posición del cristiano. La posición del líder cristiano es una posición de avanzar y cooperar con el Espíritu Santo. Y es justamente lo que hacemos en nuestras comunidades, desde el punto o el lugar donde Dios nos ha ubicado. Muy bien, Stradop, yo me certifiqué en el año 2015, he trabajado ya con varias iglesias latinas que lo han implementado con éxito. Es un proceso organizado sobre 3 fases. Esencialmente, lo que significa Stradop, si lo empiezo a dividir, Strat se refiere a estratégico, es el arte del planear para el mañana. Cuando usted habla de estrategia, usted tiene que hablar de estrategia en términos del planeamiento para el mañana. Estrategia no es algo que hago para allá. Estrategia es algo que hago para más adelante. Es algo que me da norte, que me da dirección hacia donde yo voy. ¿Ok? ¿Ahí estamos todos bien? Muy bien. OP, lo que significa es operacional. Es la disciplina de administrar el presente o gestionar el presente o gerenciar el presente hoy. Las operaciones son el pan diario, lo cotidiano de una organización, sea lucrativa o no. Entonces, planeamos para el futuro, el strat, y operamos en el presente. El proceso Patterson, entonces, es un proceso de planeamiento estratégico operacional. Debemos planear para el mañana hoy, mientras aseguramos la operación del presente hoy. Justamente es un plano en que a veces no entendemos. Hacemos planeamiento para mañana, pero nos olvidamos de que hay que administrar el hoy. Esto tiene que ir amarrado porque es un proceso paralelo. Mientras llegamos allá, tenemos que operar en el hoy. Entretejido en el proceso entero está el tercer componente, que es lo financiero. Tanto la estrategia como las operaciones deben financiarse. Pero, pregunta, ¿cómo hace el presupuesto usted en su iglesia? ¿Lo hace como lo hace el mundo? ¿Es básicamente una estrategia anual de presupuesto? ¿O como lo hace el Estado, que siempre antes de los últimos meses del año hace su liquidación? ¿O las tiendas de detalle? ¿Qué tipo de planeamiento utiliza usted? ¿Es un planteamiento rígido o es flexible? ¿Es anual o es trimestral o semestral? ¿Qué tipo de planeamiento hace usted? ¿Lo hace a 3 años, 4 años, 5 años? Es importante entender que con frecuencia nosotros financiamos actividades que no son estratégicas. De hecho, la mayor parte de las actividades en nuestra iglesia que nosotros financiamos, la financiamos sin ningún plan estratégico en mente, sin ningún plan para el mañana. Entonces, ¿cómo sabemos que la inversión que estamos haciendo está contribuyendo al futuro? Está contribuyendo al cumplimiento de una visión. No lo podemos saber. ¿Por qué? Porque estamos sembrando, estamos colocando recursos que son escasos, que son limitados, en actividades que no son medibles y que no forman parte de ningún plan. Por eso es tan importante que nosotros podamos, como hizo Tom Patterson, reenfocar el concepto del planeamiento y la operación de la iglesia. Y es justamente de lo que trata en profundidad el sistema Patterson. En resumen, el proceso Stradop lleva al equipo de liderazgo primero a ganar perspectiva.
Esta es la vieja historia del profeta que se sube a lo alto del monte para tener el panorama completo. Siempre que voy a alguna ciudad, me gusta ir al punto más alto, cuando me dejan ir. A veces me resfrío, como me pasó con Juan Manuel, cuando me llevó a Monserrate de noche. La vista era espectacular, pero nadie me dijo que había que taparse la boca, porque si no se resfría. Al día siguiente tuve casi una gripe y casi me muero. Pero bueno, amigos colombianos, ya aprendí. Cuando uno tiene que tomar perspectiva, tiene que prepararse. Tiene que ir a un punto alto donde pueda ver la verdad. La verdad es el panorama real. Sin perspectiva es imposible iniciar el estrado. Y justamente la primera dinámica que trabajamos en el programa de 3 días. Entonces, ganar perspectiva ¿de qué? De las realidades internas y las realidades externas. ¿Cómo ganamos esa perspectiva? Mediante herramientas. Hay una serie de herramientas de punta que son las que utilizamos. Hoy vamos a ver una de ellas. Son demasiadas para verlas en una sesión tan corta, pero vamos a atisbar dentro de una de ellas. Y también vamos a diseñar un plan central. El plan central se deriva de esa perspectiva. Y luego de ahí, de ese plan, emerge la estrategia, que con claridad nos ayuda a enfocar en algo que llamaremos los guías, lo que interesa ahora, lo que es importante ahora. Muchas organizaciones tienen muchas cosas que hacer, pero una absoluta falta de enfoque. Vamos a ver. Voy a usar un ejemplo típico de la iglesia. Nosotros tenemos dos servicios en general en las iglesias, ¿no? Uno a media semana y otro el fin de semana. Si tenemos más afluencia, podemos tener 2, 3 servicios el fin de semana. Ok, aparte de la reunión de jóvenes, aparte de grupos de oración y todo esto. Muy bien. Tenemos una gran cantidad de actividades que desarrollamos en la iglesia. Pero, ¿qué es lo que hace que esas actividades sean estratégicas? Que sean realmente importantes ahora. ¿Qué es lo más importante ahora? Por ejemplo, que la gente se integre dentro de un plan, por ejemplo, para profundizar, para tener compañerismo, para servir, para prepararse como es una estructura de grupos pequeños, o que venga el martes a la iglesia o el miércoles a la iglesia. Porque no los vamos a hacer ir al grupo, venir a media semana y luego venir el fin de semana. O sea, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es la salud que emana de ahí? Vamos a tener gente comprometida, pero hijos que nos odian porque no ven a sus padres. Esas decisiones sobre lo que es importante ahora son las que deciden qué hacemos y qué no hacemos. Con frecuencia, nosotros no tenemos una lista de estos guías. En el proceso desarrollamos una lista clave de lo que realmente es importante ahora para la iglesia. E inexorablemente no hacemos lo que no es importante. ¿Por qué? Porque de otra manera perdemos recursos, perdemos el recurso más valioso que son las personas y el más difícil de recuperar, el tiempo. Así es que con este tipo de identificadores o indicadores podemos movernos con una visión más clara y crear un plan que pueda ser medido, instalado gradualmente y adaptado a los cambios internos y externos, porque a diferencia del planeamiento estratégico tradicional, este es revisado periódicamente. Por lo menos en la parte presupuestaria, si usted tiene un presupuesto, su presupuesto debería ser revisado mínimo cada 4 meses, no cada año. Porque si usted lo revisa cada 4 meses, no tiene flexibilidad para invertir en lo que es importante ahora. Muy bien. Veamos el proceso Patterson en un poquito más de detalle y luego voy a detenerme para escuchar sus primeras preguntas. El proceso consta de 4 fases, pero nosotros en esta fase desarrollamos solamente la 1 y la 2. Rápidamente voy a explicarles por qué. Primero, la fase 1 consiste en responder la pregunta ¿dónde estamos ahora? Esta es la pregunta de perspectiva. ¿Dónde te encuentras ahora, iglesia? ¿Dónde te encuentras ahora, ministerio? ¿Dónde te encuentras ahora, organización? Esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que responder en el proceso Patterson. Y eso lo hacemos con varias herramientas. La segunda es el plan central. El plan central es a dónde nos dirigimos. En estos tiempos de COVID he tenido la oportunidad de desarrollar otros webinarios con un grupo de pastores diferentes, muy preocupados por la supervivencia, muy preocupados por el escenario post-COVID. Y en ese proceso hemos planteado algunos giros estratégicos importantes con ellos. Ese material está disponible en nuestra página, en nuestro canal de Vimeo, y usted lo puede descargar o ver cuando usted guste.
para darse cuenta de lo que hemos venido trabajando sobre el tema de la pandemia y la pospandemia. Pero en esa nueva realidad que vamos a estar experimentando ya o en los próximos meses, porque es una realidad que los países van a abrirse aunque la gente se muera. Ok, escúchenme con cuidado. Esto es un anuncio. El concepto del coronavirus COVID-19 es que es un mal endémico. Lo que quiere decir es que aunque vengan vacunas y vengan tratamientos, el mundo ya aceptó la idea de que vamos a perder millones de personas. Así de sencillo. Entonces, no es que vamos a estar guardados en la casa más. Eso aquí ya terminó este mes. Aquí ahorita, ya esta semana, todo el mundo vuelve a su trabajo, no importa cuántos se mueran. Y aunque vista usted mascarilla o ponga una máscara, esa es la realidad en la que estamos trabajando. Y la iglesia también. La iglesia se congrega, pueden guardar separación, pueden trabajar con sistemas de aforo, lo que usted quiera. Pero la realidad es esta. El mundo va a seguir su curso, aunque mucha gente muera. Ese es el escenario post-pandemia. Y vamos a vivir con esto no un año, sino varios años. Porque es muy difícil que las vacunas que vengan no causen daños secundarios. Entonces te pones la vacuna, pero te va mal en otra. O te enfermas y te recuperas, pero quedas con daño. Entonces, ese es el escenario en que estamos. Es un mundo que necesita más que nunca de Cristo. Es un mundo que necesita más que nunca de la iglesia. Porque ¿dónde va a depositar su esperanza la gente? ¿En los médicos? No, ustedes ven el montón de teorías conspirativas. Todo el mundo dudando de la información médica porque se ha ocultado información. Es una realidad. Lo han hecho para no crear pánico. ¿Va a confiar en los gobiernos? La mayor parte de los gobiernos que han experimentado la crisis están por caer o sus partidos no van a ser renovados en el poder. Sigo con la lista. ¿En quién está depositando la gente su confianza? ¿A quién está buscando? Ustedes tienen la respuesta. Ustedes tienen a Jesús. Cristo es la respuesta y ustedes son los embajadores de Él. La iglesia es esa gran luminaria en medio de nuestras ciudades. Entonces hay que entender que para eso necesitamos ser mucho más que nunca eficientes, eficaces, saludables, para que esas personas que encuentran su último reducto de esperanza en la iglesia no la pierdan, no sean abusados, no salgan huyendo, no se destruyan. Es una gran responsabilidad. Es un gran compromiso. Gracias por estar acá, porque yo sé que ustedes quieren hacerlo mejor, no hacer lo mismo de siempre. Entonces, el plan central nos va a dar dirección en a dónde nos dirigimos. Y la acción va a centrarse en los famosos KIAs, que es importante ahora, que no es uno, sino son varios. Entonces, este es un desarrollo que normalmente, cuando lo hacemos presencial o lo hemos hecho presencial, se hace en 3 días. Nosotros vamos a desarrollar este proceso en 10 sesiones en línea de 3 horas cada una, semana a semana. Esa es la forma en que va a operar el sistema virtual. Localmente, lo que va a ocurrir es que la iglesia va a tener que habilitar un área con aforo, donde 10 o 15 dirigentes, guardando la distancia con sus mascarillas, puedan hacer los ejercicios que yo voy a ir dirigiendo desde esta plataforma. Ventajas: no tienen que pagar hotel para mí, no tienen que pagar mis pasajes aéreos, ¿ok? Y pueden tenerme virtualmente ahí no una, sino muchas veces, tanto para el desarrollo como para el post-seguimiento. Adelanto eso porque a veces decimos, pero ¿cómo puedo bajar esto si esto requiere una alta interacción personal, una gran participación cara a cara? Lo vamos a hacer. Los medios digitales ahora facilitan mucho de este proceso. Pero ustedes sí localmente van a tener que hacer un trabajo de reunión. ¿Por qué? Porque si no se ven las caras, ¿cómo van a hacer los productos? Entonces, es importante tener esto claro desde un principio. ¿Ok? Muy bien. La segunda fase del proceso es desarrollar estructura. Esto ocurre una vez que terminamos la primera parte. La estructura es qué forma facilita mejor nuestro plan. Mucha gente hace al revés, ¿no? En la iglesia tradicional, ¿qué hacemos primero? La estructura. Básicamente luce como un modelo faraónico, ¿no? Una pirámide, aquí está el faraón arriba y abajo están todos los esclavos. ¿Lo conocen, no? Ese modelo se llama modelo burocrático, lo desarrolló Weber. Básicamente es un modelo que supone que la autoridad arriba es la que manda y los demás son subordinados, nada más. Sin embargo, así están organizadas las iglesias.
casi todas las que conozco, cuando le digo, muéstrame una estructura, hacen eso. Vean, aquí el plan es diferente. Si usted quiere una estructura que funcione, la estructura sigue a la forma, no al revés. Yo no le doy forma a un proceso hasta que no tengo sustancia. La sustancia es el plan. Entonces hago estructura de iglesia. Lo que quiere decir es que quien entre en este proceso va a cambiar su estructura de iglesia. ¿Por qué? Porque si quiere responder a la realidad de lo que se está planteando y creando nuevo, la vieja estructura ya no va a servir. Porque la vieja estructura nunca tomó en cuenta la sustancia. Luego viene la parte de la administración, que es la famosa ejecución. ¿Cómo lo estamos haciendo? Vamos a establecer mecanismos de evaluación periódica. Y finalmente la renovación que se hace cada año, en la cual venimos y tomamos todo el StratOp y revisamos nuestro StratOp. O sea, nuestro plan StratOp. De etapa a etapa, con la finalidad de saber qué ha mejorado, qué falta, qué necesitamos afinar. Es una reunión de evaluación anual. Muy bien. Hablemos de ejemplos. Primero vamos a hablar de perspectiva, ¿ok? Dijimos anteriormente que el StratOp se compone de 3 partes. La primera es lo estratégico, lo operativo y lo financiero. Estratégico es planear para el mañana, hoy. Planeamos hoy para el mañana. 2. Operación es administrar el presente. Y lo financiero es financiar tanto lo estratégico como lo operacional. Perdón. Si tienen preguntas, estoy aquí a la orden. Díganme si necesitan algo. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Críticas? ¿Condenas eternas? No. Ok, vamos para adelante. Entonces, estoy hablando de perspectiva. La perspectiva tiene que tener claro estos 3 componentes. Muy bien, ahora, el proceso Patterson se desarrolla a partir de 6 fases. Cada una de estas fases tiene un propósito. La primera de ellas es la perspectiva. Perdón, José se nos salió. Hola, José, bienvenido. Gracias, gracias. Algo me pasó y me salí, disculpas. No, tranquilo. Mantente acá, porfa. Ok, el proceso Patterson entonces consta de 6 fases. La primera fase es perspectiva. Es lo primero en que las herramientas que vamos a disponer van a incidir. Van a incidir a ayudarnos a subir ese monte alto y ver el panorama completo. Ver las relaciones internas y externas de la organización. A ver, ¿a cuántos de ustedes les gusta cuando son pastores y tienen reuniones que la gente les discuta lo que ustedes están diciendo? A ver, ¿quién es tan honesto como para decirme, me encanta que me critiquen, me encanta que se rebelen, me encantan los disidentes, me encantan los estudiantes porque... Ok, ¿quiénes? Levantó la mano Juan Manuel, dice que él aguanta todo tipo de ácido. Es que de eso se trata. Estamos de acuerdo y es lo ideal, pero ¿cuánto aguantamos de eso? No es cómodo, especialmente cuando tenemos un sueño y ese sueño sentimos que Dios lo ha confirmado en nuestro corazón y entonces venimos enamorados a compartir y que todo el mundo se embarace de ese sueño y sale diciendo es que eso no se puede, ¿con qué dinero lo vamos a hacer? Eso no lo podemos hacer ahora, no tenemos la gente, no tenemos el lugar, ¿no? Y aparecen todos los detallistas, ¿verdad? Pidiendo específicos porque de otra manera no se suben al barco. A mí me encanta porque me ayuda a saber a quién tengo que poner en disciplina. Gracias, Miguel. Muy franco de tu parte. Excelente. No, está buenísimo, buenísimo. Claro, y más de un pastor dice, así digo, ¿quién me va a apuñalear por la espalda el otro día o más adelante? Así que de una vez lo remo y lo mando para el seminario o lo mando a que vaya a plantar al África o al Amazonas. Esto es cierto. Es difícil. Es difícil porque yo les voy a poner un ejemplo. Si nosotros en nuestra vida personal y familiar tenemos conflictos tratando de lidiar a veces con la oposición o la disidencia de nuestros hijos en distintas fases de su crecimiento, imagínense lo que es tratar con los hijos del Señor en la iglesia. Estamos, o con nuestra propia esposa, o ustedes creen que todas sus esposas están de acuerdo con ustedes al 100%. No, ¿verdad? La mía sí, Juan Carlos. Ah, qué dicha, por eso la tienes ahí a la par a la pobre Ángela. Mira, Ángela, no le hagas caso a este hombre.
Es importante descubrir dónde estamos ahora. Y eso solo ocurre si nosotros somos capaces de crear, y para eso son algunas de las herramientas, un ambiente libre donde cualquier opinión vale, no importa cuán estúpida sea. Vamos a ver. Ese es el problema. Nosotros quisiéramos un ambiente donde haya opiniones, pero que todas sean inteligentes. Eso no es posible. Eso no es posible porque la iglesia es diversa. Eso no es posible porque tenemos asimetrías en la preparación de la gente académica, en la preparación y entrenamiento del cerebro, en sus experiencias de vida, en sus dones espirituales, en sus emociones, en su todo. Entonces, no existen dos personas que sean como dos gotas de agua. Por lo tanto, siempre que nos reunimos con alguien, sean 2, 3, 4 o un grupo, siempre vamos a tener conflictos. Y el conflicto es algo natural. Sin embargo, es lo más difícil de aceptar para la mayor parte de los pastores con los que he trabajado. ¿Por qué? Porque la mayoría dicen, vamos a orar al respecto. Un pastor cuando dice, voy a orar al respecto, cuando hay un conflicto, es que claramente no quiere enfrentar el conflicto. Porque sobre espiritualizamos. Siempre tenemos que orar, pero no oramos porque hay un conflicto. Oramos porque es nuestra forma de estar guiados por Dios constantemente. Pero con la gente necesitamos escucharla. Necesitamos dejarles espacio para que hablen. El programa que ejecutamos a lo largo de la ejecución del estrado está básicamente centrado en esa libertad. La libertad de que cada quien pueda construir y decir y no se sienta censurado o condenado previamente por lo que va a aportar. Porque es la única forma en que podemos saber dónde estamos ahora. Si nosotros fingimos que todo está en victoria y gloria a Dios, probablemente no lo estamos. El modelo dictatorial, autoritario, tan tradicional en muchas iglesias, no opera para Stradov. Stradov se nutre de una franca y clara discusión, donde todos pueden ser escuchados y nadie es condenado. De otra manera, no tenemos los datos. Ok, el segundo aspecto importante que nosotros tenemos en el Stradov... Perdón, sí. Perdón, una pregunta o comentario en ese punto, ¿no? Sobre la oportunidad de hablar y conversar y dar oportunidades. ¿Qué tal cuando las opiniones o la tendencia o la presión del grupo es hacia precisamente sacarte del rumbo del modelo? Si estás en un punto de la perspectiva y la gente está discutiendo es que, bueno, ellos quieren luchar es por la sacramentalización de la estructura, por ejemplo. Ok. Ocurre con frecuencia que hay dos tipos de discusión. Voy a hacer una separación, Miguel, si me permites. Una cosa es la visión de iglesia que no es negociable. No es negociable porque la visión de la iglesia Dios la da a líderes. Y la da a líderes visionarios que la han recibido de Dios. Ok. Lo que es negociable es cómo la vamos a llevar a cabo. La metodología. Entonces yo siempre separo que cuando hay un tema de visión y otra persona tiene otra visión, lo que tenemos ahí es un potencial choque y una lucha de poder. ¿Estamos? Hay gente que me dice a mí, Juan Carlos, ¿y por qué la visión no la hacemos como un trabajo colectivo? ¿Verdad? Como un trabajo participativo. Le digo, porque no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios pone en el corazón de ciertos siervos o siervas una visión de lo que tienen que hacer y pone una orden de marcha que se llama llamado. Entonces, visión y llamado. Visión es a dónde Dios te quiere llevar y se aclara conforme caminas, y llamado la orden de marcha para ir allá. Por eso es que normalmente en nuestras iglesias tenemos un líder principal. No es meramente por un tema de estructura o tradicional caudillismo latinoamericano, es porque es así. Ahora, el trabajo del buen líder es hacer partícipe a la gente, embarazarla y enamorarla de esa visión e involucrarla en la ejecución, porque vamos a ver, la visión se cumple con el apoyo de todos. Aunque la visión fue depositada en un hombre o una mujer, esa visión no puede ser cumplida sin un equipo de trabajo. Entonces, es donde viene el tema. Yo tengo una visión que Dios me ha dado. Esta es la visión sobre la que se mueve esta iglesia. Pero la visión no es el plan estratégico. Cuidado. La visión es lo que Dios te muestra. Una visión puede ser un lugar donde Dios te está llamando a servir. Puede ser una población específica. Puede ser una cultura. Puede ser una necesidad. Normalmente Dios no te da toda la película completa. Te muestra nada más el preview.
o el trailer, como le dicen los gringos, ¿no? Te muestran en la primera parte, esta película, pa, y te dejan picado. ¿Y qué sigue? Y entonces el Señor te dice, la visión es como una neblina. Solamente cuando caminas despacio dentro de ella se va aclarando hasta que se disipa. Es decir, la visión es algo que se intensifica, pero sí necesita un equipo que se enamore de esa visión. Esa es la base del aglutinamiento. Lo único que en común deben tener todos es estar de acuerdo en que esa es la visión. Lo demás, todo puede ser diferente. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a aportar cada uno? ¿Qué ideas tenemos? El estrado no se concentra en la visión de la iglesia. Nadie te puede vender la visión de iglesia. Yo sé que hay movimientos, y esta es una conversación que he tenido con algunos de ustedes en el pasado. Hay movimientos que le dicen, esta es la visión. Cuando alguien le llegue a decir eso, salga corriendo. Porque la visión siempre es para el lugar donde estás liderando y Dios la da en forma particular. La visión, por ejemplo, de la iglesia que dirigen Cali y Efraín no es la misma a la visión de la iglesia que tiene Juan Monje, que se nos acaba de unir, o la que tiene Armando Tamayo. Dios da una visión diferente. La iglesia que Dios creó no es una iglesia homogénea, es una iglesia diversa. Es una iglesia que alcanza distinto tipo de personas en distintos lugares, distintas necesidades, distintas culturas. Yo llego a Quito, por ejemplo, y en Quito me reúno con un pastor que dirige las iglesias quechuas. Y entré a ver la adoración y digo, caramba, esta adoración es totalmente de otro planeta, porque todas estaban cantando en quechua y vestidas con sus trajes típicos. Ok, y salgo de ahí y me voy a otra iglesia, que es Verbo, y en la iglesia Verbo es totalmente tipo bautista. Y así voy. Entonces digo, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me dice, es que yo amo la diversidad. Porque una misma iglesia no puede alcanzar al mismo grupo. Por eso se requieren distintas visiones. Ahora, la misión es la misma para todas. Alcanzar al mundo, presentarles a Jesucristo, conciliarlos con su familia, transformarlos, desarrollarlos y devolverlos a impactar sus comunidades. Es el ciclo virtuoso de la misión que todos tenemos. Adelante, Luis Germán. Juan Carlos, qué pena. Una pregunta. Sí. Dentro de una misma iglesia, habiendo todos cobijados bajo una misma visión, ¿debe haber o puede haber diversidad? Claro, debe haberla. Si no, Okay. Si no la hay, ¿qué es lo que estamos exactamente nosotros haciendo? Vamos a ver. Si no existe esa diversidad, ¿qué tipo de enriquecimiento puede haber? ¿Cómo podemos empezar a ver distintas opciones para distintos problemas si no sumamos las experiencias diferentes, las culturas diferentes, la formación diferente? O sea, yo les digo con frecuencia a la gente, el que es un profesional siempre es un deformado. Y me dicen, ¿por qué dice eso tan feo? Le dice, porque un ingeniero piensa cuadrado, un sociólogo piensa social, un médico piensa únicamente en curar. Me explico, cada uno se acerca de manera diferente a los fenómenos con los que trata, de acuerdo a su experticia, de acuerdo a su propio bagaje. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa gente? Ese es nuestro trabajo como líderes, discernir, facilitar con el equipo para encontrar una solución que nos enriquezca a todos. Por eso necesitamos gente tan diferente. Dígame una cosa, los 12 apóstoles eran idénticos cada uno. ¿Usted los hubiera tenido en su equipo de trabajo? Yo no. Yo hubiera sacado a Juan. ¿Ah? Yo hubiera sacado a Juan. Yo hubiera sacado al tesorero que era Judas, hubiera... Bueno, pues, ese sí, pero por favor. Ese Juan también. Sí, claro. Lo que te quiero decir es que Judas siempre fue Judas. O sea, él siempre tuvo su plan y claro. ¿Ah? Adelante, Luis Efrén. Juan Carlos, pienso que parte del problema está en esa mentalidad que el pastor tiene conocimiento de todo. Es correcto. Y no nos damos cuenta que el conocimiento se construye en la medida que albergamos a otros saberes que nos ayudan a empoderar para llegar a donde queremos llegar. Es correcto. En realidad es una verdadera pena este punto porque, vamos a ver, con frecuencia, la forma en que nosotros hemos sido formados en el seminario nos da una, vamos a llamarle algo feo. Este don no existe, ¿de acuerdo? Es un don que es demoníaco. Se llama el don de certeza. ¿Ok?
El don de certeza es la única opinión que vale al final, es la del líder que Dios ha puesto aquí al frente de ustedes. En ese momento se acabó el liderazgo, porque eso se convierte en un dictador. A ver, si usted es la persona que está a cargo de eso, si su sustento depende de eso, dígame, usted no lo protege. Si usted hace una estructura en la iglesia donde en el cucurucho de la pirámide aparece usted el faraón, usted va a aceptar que alguien más le serruche el piso. Usted va a aceptar la disidencia en su iglesia. Usted va a dejar que el conflicto sea abierto. ¿Verdad que no? Porque hay una profunda inseguridad en todo pastor. Sí. Hablemoslo con franqueza. Una observación, hermano, disculpe. Francisco, adelante. Sí, fíjese, hermano, es muy interesante el planteamiento que usted está haciendo, porque está partiendo que como premisa básica para un proceso de planificación efectivo y eficiente es una alta dosis de participación, debate y discrepancia. Correcto. Entonces, eso es ya un ingrediente que de por sí es todo un desafío actual para las organizaciones cristianas llegar a concretarlo. Y es la razón por la cual es muchísimo más fácil decir, yo tengo la razón, yo tengo la visión, yo tengo la iluminación de Dios, y olvidémonos de planes. Dejemos que el Espíritu nos lleve, pero nos lleve siempre y cuando nos lleve a través mío, que soy el líder prepotente, caudillista y autoritario dentro de cualquier típica organización cristiana latinoamericana. Y probablemente sea así a nivel mundial. Entonces, bueno, el primer paradigma que tenemos que quitarnos es el paradigma de que no podemos discrepar, sino que tenemos que decirle bienvenida a el discrepar, bienvenida a la participación, bienvenida a la crítica, la discusión y la multiplicidad de perspectivas e ideas para llegar a la estructuración de un plan estratégico operativo decente y efectivo. Claro, una advertencia nada más. Yo no estoy llamando a que tengamos discusiones a nivel de iglesia. Estoy hablando de que como este es un proceso cerrado, en este proceso cerrado en términos de discrecionalidad, ahí podemos decir lo que sea. Pero escúcheme con cuidado, y este es un principio del trabajo en equipo. Una vez que salimos de ahí, todos hablamos el mismo discurso. Ok, otra vez. Yo no estoy de acuerdo con esto. Perfecto, plantéalo. Nadie te va a condenar por eso. Pero cuando crucemos esa puerta con el plan, este plan es para todos y ya no hay más discrepancia. Ese es un principio que nosotros incluimos dentro de un entrenamiento que se llama cómo desarrollar constitución en un grupo. O sea, cómo hacer una constitución para el trabajo en equipo. Y debe haber un pacto y un acuerdo, una constitución dentro de todo equipo de trabajo de cómo hacemos. Si yo no puedo hablar en las reuniones, en la privacidad, en la cercanía del pastor, en los oídos del pastor y decirle la verdad, ¿quién se la va a decir? Si Dios siempre pone gente sabia cerca nuestro para que podamos crecer. Nosotros crecemos siendo limados por un hierro afila y otro hierro. Es la forma en que la Biblia dice que crecemos. Entonces, es importante discutir y el espacio se crea para eso, pero una vez que salimos con el plan, es el plan para todos y todos vamos con él y no hay discrepancia más. Porque es un tema de lealtad. Otra observación, hermano, que quisiera hacer. Mire, usted mencionó el tema, la realidad sociológica que ocurre en las iglesias, de que existe gente muy diversa. Lo más preocupante es que a medida que ha ido evolucionando el tiempo, quizás del 80 para acá, las iglesias se han llenado de profesionales. Correcto. Porque los jóvenes han ido estudiando. Y entonces en cualquier iglesia o en cualquier organización usted se puede conseguir con ingenieros de diferentes estilos, con educadores universitarios, incluso gente que trabaja en planificación en organismos públicos, hasta alcaldes y gobernadores. Es posible que usted tenga sentados el domingo en la mañana. Sí, amén. Sin embargo, alguien le metió la idea al pastor de que esa gente de iglesia no sabe nada.
que esa gente no tiene que meterse porque ellos viven en lo que mal se ha denominado el mundo secular. Okay. Entonces, olvídense, ustedes se sientan ahí, ustedes me oyen a mí, depositan su diezmo y se van allá con su mundo secular. Y resulta que estamos perdiendo un montón de recursos humanos valiosísimos que serían necesarios para un adecuado proceso de planificación. Muy bien, dos comentarios muy puntuales. Primero, es cierto, todas las personas tienen necesidad de Dios, profesionales, adinerados o no. Pero en la iglesia cometemos dos errores. El primero es que cuando la gente tiene un grado académico alto o una posición en el mundo o dinero, los tratamos de manera diferente. Y eso es un pecado en la Biblia. La Biblia claramente dice que debemos tratar a todos con igualdad, que no podemos hacer diferencias ni favoritismos. Ahí está escrito. Pero ese es el primer problema. Hacemos una discriminación reversa. Es decir, favorecemos a la gente que es más educada y todo porque nos van a proveer más recursos. Segunda parte y segundo error. Tomamos a esas personas y las involucramos, pero no las discipulamos primero. Usted no puede permitir que una persona que viene con una formación secular venga con ese conocimiento secular y lo maneja, porque la iglesia no es un negocio. La iglesia no es una academia. La iglesia es del Señor. Y siendo del Señor, ellos pueden hacer su contribución, pero primero necesitan resolver el vacío de su corazón, ser parte de la familia de Dios y ser transformados a la manera de Jesús. Entonces, su conocimiento puede ser usado por Dios. Antes no. Entonces, su dinero puede ser usado para la causa del Señor. Antes no. Yo he estado en distintas iglesias y hay iglesias donde lo único que le interesa al líder principal es el dinero que pueden aportar. El dinero no sirve de nada si no hay transformación del alma del que lo da. Y esa es la parte medular de la conversión. No estamos trayendo gente a un negocio porque este negocio no es del mundo. Este negocio es para el mundo porque Dios bendice al mundo a través de él, pero es del Señor. Entonces, nuestras actitudes tienen que ser revisadas. Tenemos que transformarnos en eso. Tenemos un tema sobre eso, pero no lo vamos a tratar ahora por el tiempo de todos ustedes y no quiero que se pierdan el resto del material. Pero si ustedes luego quieren una cita para hablar de algo específico, el canal está abierto. Yo con mucho gusto les doy la cita. Es más, no les cobro para que no se sientan apenados de no hacer pedir la cita. Pero esos temas hay que tratarlos. ¿Ok? Bien, voy entonces a retomar aquí. ¿Cómo ganamos nosotros perspectiva? Primero tenemos que reconocer que nuestro modelo de pensamiento es un modelo occidental. Es un modelo, como decía el pastor Francisco, lineal, autoritario. Nosotros, su esposa, don Francisco, no sé si es su caso, yo creo que usted es un hombre más sabio que yo, pero si su esposa viene y le dice, tengo tal problema, ¿cuál es su primera tentación como esposo? Resolverlo, ¿verdad, don Francisco? Porque dice, ¿por qué en primer lugar me vienen a plantear un problema si no quieren una solución? Y resulta que usted le da la solución y le dice, yo no quiero que me des una solución, yo lo que quiero es que me escuches. Y esa es la gran sorpresa que me he encontrado siempre con mi esposa y he visto que ha pasado en otros matrimonios. La gente no está interesada en que les demos una solución, la gente está interesada en que la escuchemos para descubrir la solución. El modelo nuestro es un modelo donde cada vez que hay un problema en la iglesia, financiero, operativo, de disciplina, de doctrina, lo que sea, inmediatamente decimos, esta es la solución. Y la solución la represento en un círculo porque es cerrada, es redonda y es contundente. Y generalmente se toma deprisa. Por ejemplo, hermano, estoy teniendo problemas con mi esposo. Ore. ¿Ah? Mi marido es infiel. Ore. ¿Ah? Mi hermano está robando dinero. Ore. ¡Ah! O sea, está bien orar. Colosenses dice, oren constantemente. Pero por favor, no podemos ser tan simplistas. No podemos sobreespiritualizar las soluciones. Nuestro modelo nos está cerrando la ruta del aprendizaje y el crecimiento. ¿Hace cuánto que la gente lo viene a buscar a usted para pedirle consejo? Y cuando le da a usted el consejo y la solución, van y hacen lo que les da la gana. A ver, a mí me ha pasado, ¿no le ha pasado a usted? Y viene otra vez con el mismo problema, usted le da el mismo consejo y sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué la solución que le planteamos no funciona?
Porque es una solución unidireccional, es un modelo rígido, es una solución cerrada. La solución no está tomando en cuenta a la otra persona. Simplemente está imponiendo una visión del mundo. Este es el problema. Nuestra manera de pensar genera soluciones que no corresponden a la realidad y por lo tanto no funcionan. El modelo que propone Stradov es diferente. Tom Patterson aprendió esto en carne propia, siendo cristiano. Y es el problema que nosotros tenemos en mano debería tener un modelo de distintas soluciones. Deberíamos de experimentar distintas soluciones. ¿Cómo ocurre eso? Cuando escuchamos distintas voces, cuando escuchamos nuestro equipo, cuando generamos participación sin censura, cuando nos sentamos y hacemos preguntas en lugar de estar imponiendo la línea, cuando aprendemos a escuchar atentamente. Entonces cambia totalmente nuestro modelo. Esto se acerca mucho más a lo que es el coaching profesional. A diferencia del modelo de consejería tradicional, en la consejería tradicional alguien va, pide un consejo, usted toma de su experiencia y le aplica la experiencia o la receta al fulano o a la sutana. Pero la pregunta de fondo ¿es eso lo que esta persona necesita? ¿Es esa la única solución posible? ¿Es lo que se debe hacer? ¿Es lo que Dios querría? ¿Cuántos creen que Dios es rígido en sus respuestas? Es creativo, como el Espíritu Santo es, que es Dios también. Es creativo. Dios no usa fórmulas. Cuando el pueblo de Israel empezaba a desarrollar fórmulas, Dios siempre le mandaba calamidades. Cuando aquella famosa serpiente que se usó de cobre para ayudar en una determinada etapa de la historia hebrea se convirtió en un ídolo, Dios lo destruyó. Dios no es un Dios de recetas, pero nuestro modelo occidental es de recetas. Es prescriptivo. La palabra que se usa es prescriptivo. Tal problema, tal solución. Tal problema, tal solución. Tal problema, tal solución. Como que tuviéramos un manual. Aquí estamos cambiando el modelo a un modelo donde nosotros aprendemos a escuchar distintas voces, investigamos, recogemos información, procesamos. Y es ciertamente más lento, ¿no? A veces no nos gusta. Todos quisiéramos tener todo así en la punta de los dedos, ¿cierto? ¿A cuántos no les gustaría tener la solución inmediata de todo? ¿Cuánta gente viene donde usted y le dice, quiero una solución ya? Nunca me olvido. Estoy en la iglesia y entonces ese día no me tocaba predicar, pero estaban buscándome y llega un hombre afuera y me dice, es que este señor quiere hablar con usted. Me llama el diácono todo preocupado. Y el hombre dijo, ¿en qué le puedo servir? Y me dice, es que me quiero suicidar. Y le digo, ajá, y dígame una cosa, ¿hace cuánto que lo está intentando? Y dice, 10 años. ¿Y qué es lo que necesita? Que usted me atienda ya. En este momento no puedo, pero si he esperado 10 años para suicidarse, le puedo dar una cita el lunes. Si no se ha matado para entonces, venga. Yo sé que la gente dice, eso es despiadado, hermano. Yo me debo a la gente, tengo que amar a la gente, tengo que ser cariñoso con la gente. ¿Cierto, Efren? Pero nuestro amor debe ser firme y debe ser un amor también inteligente. De otra manera, caemos en las trampas y las manipulaciones emocionales. Debemos tener, debemos trabajar en dos direcciones, articulados y enfocados. Exacto. Articulados como equipo. Y enfocados. Enfocados bajo un producto. En una sola tarea y en una sola visión. Lógicamente que ha sido el resultado de la discrepancia, de ponernos de acuerdo, de los más y los menos, y decimos, en esta dirección vamos. Es correcto. Pero nosotros nos ponemos de acuerdo. Y exacto. Lo hacemos de acuerdo. Primeramente escuchamos la disidencia, escuchamos las opiniones, los consensos, y decimos, nos ponemos de acuerdo, hay unos mínimos de acuerdo, y en esos mínimos de acuerdo trabajamos juntos. Exacto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener un plan que puede ser revisado, que no es inflexible y que va a orientar lo que es realmente importante ahora. Escuché a alguien que quería hacer una pregunta. ¿Quién era? Sí, una pregunta, sí. Francisco. Hermano, ¿por qué el método, el segundo esquema lo llama modelo oriental? Se le llama modelo oriental porque esa es la forma en que en Japón y en China y en otros países asiáticos se procesa.
mentalmente. Porque yo lo digo es porque, fíjese, el esquema de los circulitos y de la participación, la investigación, el debate, la escucha, etcétera, es típicamente el modelo científico de conseguir soluciones, ¿ves? El modelo científico es... El método científico. Sí, el método científico trabaja sobre una persona que desarrolla la investigación, un equipo que desarrolla la investigación, pero su objetivo es generar un conocimiento. Aquí nosotros no estamos generando meramente conocimiento. No, pero un conocimiento para solucionar un problema. Para solucionar un problema. Claro, fíjese, por ejemplo, el tema del COVID-19 trajo a la palestra un asunto que se llama el control estadístico de procesos. Sí. Y trajo el método científico en crudo frente a la realidad de la sociedad. La mayoría de nosotros ignoramos cómo se desarrollan, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Pero resulta que la urgencia de la vacuna del COVID-19 ha llevado a que el método científico salga a flote y nos hemos enterado de que, por ejemplo, las vacunas necesitan un diseño experimental, un muestreo estadístico, unas pruebas, un ensayo y error, etcétera, etcétera, que es el método científico. Y por eso es que vamos a llegar algún día a conseguir alguna vacuna que porcentualmente y probabilísticamente nos lleve a disminuir la tasa de contagio y de muerte por COVID-19. Pero ese es el método científico, buscando soluciones, ¿no? Estoy de acuerdo, pero el método científico occidental está centrado en una visión lineal. Justamente se le debe a Einstein el trabajo de romper con ese modelo que se basa en Newton. Newton partía de que las relaciones siempre eran lineales. A causa B, B produce tal efecto. Einstein aparece y emerge con un pensamiento más oriental, mucho más oriental, rompiendo el paradigma occidental y que afecta obviamente el método científico, y lo que hace es decir, no, las cosas no son lineales, hay curvas en el espacio, el tiempo y la realidad no se pueden medir de la misma manera, y esos eran conceptos que ya los orientales tenían por miles de años. Entonces es donde digo que la contribución de Oriente a Occidente es ayudarle a hacer un proceso más reflexivo y un proceso mucho más amplio y profundo, en lugar de un modelo lineal en que voy a buscar la primera solución que me sale y ya esa es la mejor. ¿De acuerdo? De hecho, el modelo que sirve siempre más es el modelo más simple, no el más complicado. Veamos rápidamente esto por el tiempo de todos. No quiero abusar del tiempo. Llevamos nuestra primera hora y estamos para 2 horas. Entonces vamos a avanzar por esto, pero gracias por las contribuciones que van haciendo. El planeamiento, entonces, la segunda fase es ¿a dónde vamos? ¿Cómo hacemos el planeamiento? Bueno, entendiendo que hay una diferencia profunda de velocidad según nosotros planeemos. Si nosotros planeamos rápidamente, tenemos un problema de perspectiva. No hemos visto el panorama completo. No hemos resuelto no tenemos acopiada toda la información que necesitamos y buscamos hacer soluciones sencillas. Por eso, lo primero es tener perspectiva antes de planeamiento. Si yo no tengo perspectiva, no voy a tener planeamiento. El planeamiento no me va a dar perspectiva. La perspectiva la obtengo antes, justamente. La segunda cosa importante, perdón, hay una pregunta acá. Armando Tamaño, hacer referencia. No, solamente era un aporte a lo que es un método científico. Gracias. Nos está aportando el siendo lineal, sigue siendo lineal. Sigue siendo lineal, es correcto. Tiene un solo objetivo. De hecho, por eso, cuando se hace investigación, lo que se hace, yo he sido investigador y cuando se publica investigación, lo que tiene que tener toda investigación es un factor que se llama factor heurístico. Esto es que tiene que agregar valor a lo que ya hay. Entonces va sumando, va sumando, va sumando, va sumando, porque cada uno va a estudiar lo que debe estudiar. Cuando hice mi tesis doctoral, nunca me olvido, lo más específico, mejor. No se ocupe de nada más ocúpese de un pequeño punto del horizonte o del universo y sobre eso va a salir adelante. Pero no había visión de perspectiva, no había perspectiva global, no había un contexto en el que yo pudiera trabajar. Entonces, lo primero que todo, como principio de Patterson, es antes de planear, debo ganar perspectiva. Cuando gano perspectiva, gano velocidad en el planeamiento. La segunda cosa es siempre buscar la verdad. Y en el sentido de que se trabaja esto con iglesias, es buscar la verdad, tanto la verdad actual como la verdad que está emergiendo. Muchos de nosotros hacemos iglesias. Escúchenme con cuidado esto porque lo he dicho antes, pero a veces no me lo digo muy rápido. Nosotros estamos en iglesias que fueron diseñadas en el siglo XVI y XVII. Algunas con bancas del siglo XVIII, haciendo servicios estructurados para sociedades agrícolas. Por eso tenemos los servicios dominicales
en la mañana, porque era la hora en que generalmente el agricultor venía del campo y podía ir a la iglesia, que era el único entretenimiento que tenía, para servir a una población milenial o a una población del siglo XXI. O sea, imagínense la marejada de contradicciones en nuestro modelo de hacer iglesia. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la iglesia necesita ser hecha a la manera de Dios, y pocas veces le preguntamos a Dios, ¿qué iglesia tú quieres que hagamos? ¿Cuál iglesia hacemos? La que hemos visto. ¿Cuál iglesia y departamento copiamos? Los que nos han enseñado en la denominación o en el seminario. Y hacemos un calco y decimos, esta es la iglesia. Entonces la iglesia tiene que tener esto y esto y esto para ser una iglesia. Y nunca nos preguntamos, ¿es eso lo que esta población necesita? ¿Esa es la forma mejor de llegarles? ¿Por qué? Porque no buscamos la verdad. Entonces vamos a buscar la verdad. Tercero, tenemos que tener una visión total, manejar el todo. Esto es entender que lo estratégico, lo operacional y lo financiero van amarrados. No podemos trabajar las finanzas por un lado, desconectadas de lo operacional o desconectadas de lo estratégico. Cuando hacemos algo operacional es porque está en la estrategia, si no, no lo hacemos. Alguien vino con una gran idea esta semana o alguien predicó en la iglesia. En la siguiente semana estamos haciendo ese ministerio en la iglesia y yo digo, ¿y dónde está el plan? ¿Saben cuál es la primera lección que le digo a los pastores? No invite a otros pastores a predicar en su iglesia. Sobre todo los que viven de ir predicando lo mismo en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente necesita escuchar la voz de la persona que Dios puso para mover este barco, para llevar esta visión. Ponga voces de su propia iglesia, pero tenga mucho cuidado cuando trae gente de afuera que viene con otras ideas y que no tiene nada que ver con su plan estratégico, con su plan operacional ni financiero. Si alguien de afuera viene, es porque está alineado. Si no, usted siembra duda y discordia dentro de su iglesia. Pero no somos cuidadosos, ¿verdad? No. Dejamos que cualquiera tome el púlpito. El púlpito para mí es sagrado. No cualquiera se sube ahí. Luego tenemos que aprender a cambiar nuestro modelo de pensamiento de prescribir a facilitar. Facilitar es escuchar, es preguntar, es hacerme comprender y comprender a los demás. Es cambiar mis habilidades comunicacionales, ganar inteligencia emocional. Y en lugar de prescribir, porque prescribir es dar recetas. ¿Tiene dolor de cabeza? Haga esto. ¿Le duele la pierna? Haga esto. ¿Su marido se quiere divorciar? Haga esto. Vean, no hay recetas para la complejidad de las relaciones humanas. Hay principios, pero los métodos son diferentes. Óiganme bien, los principios no son negociables porque son bíblicos y cristocéntricos, pero los métodos siempre cambian. Los métodos siempre cambian. La visión es una, la misión varía. Usted es el contenido, yo soy el proceso. Cuando empezamos Estrado, usted va a ser el que va a proveer todos estos datos. Mi trabajo es facilitar para que esos datos sean extraídos y visibilizados. Pero yo soy el encargado de ayudarle a manejar el proceso como facilitador. Muy bien. El tercer aspecto es la acción. ¿Cómo nos movemos de planeamiento a acción? Identificando esos guías. ¿Qué es importante ahora? Iglesias con las que hemos trabajado tienen 3, 4, otras tienen 6 guías. Pero eso es lo que realmente es importante para la iglesia. Eso es en lo que vamos a trabajar. Todo lo que se salga de ahí, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Eso maximiza los recursos, hace que la gente esté afinada y todo. Cuando hacemos iglesia, dígame una cosa. Enseñamos una cosa el martes, enseñamos otra cosa el domingo y metemos un cerro de anuncios en el boletín y tenemos otras actividades paralelas. Cuando la gente llega el lunes, ¿de qué tiene que acordarse para vivirlo? Si durante toda la semana lo hemos bombardeado con 5, 6, 7, 8 cosas. ¿No deberíamos de concentrarnos al menos en una por semana? En el grupo pequeño, en la reunión de media semana, en el servicio, en las actividades de jóvenes. Un solo gran tema para esa semana, de tal manera que ese gran tema sea el que la gente viva la siguiente semana. Mucha gente no vive a Cristo y la mayor parte de los sermones se olvidan porque no están alineados con una gran idea. Lo que hacen los guías es crear estas grandes ideas para la iglesia y la obliga a enfocarse y centrarse en un solo tema, en lugar de marear a la gente con multitud de temas. ¿Cómo hacemos nosotros para avanzar en este principio del guía? Bueno, primero que todo, el equipo desarrolla el plan. Nosotros facilitamos, porque la sabiduría colectiva es la mejor sabiduría.
Todos tienen el Espíritu Santo en ellos. Amén. Dejemos que fluya. Dios los ha equipado de una manera para cumplir su misión. Que aflore el equipamiento. No que Dios nos preparó de antemano para cumplir nuestra misión. Cada uno tiene que aportar ahí. Respetar la obra de Dios en esa obra de arte que es cada persona que rodea a tu equipo es fundamental. Esa es la gran sabiduría que Dios ha puesto. Por eso Dios pone gente inteligente. Ahora, si usted no tiene gente inteligente alrededor suyo, no tiene gente capaz y no tiene gente con opinión, dígame, ¿qué dice eso sobre su liderazgo? ¿Qué dice? Que usted no es líder. Lo que pasa, hermano, es que muchas veces el líder, cuando ve a alguien medianamente pensador, se traza la sagrada misión de eliminarlo. No, esa no es la palabra que usamos. Oramos para que se vaya a otra iglesia donde sea de bendición. Sí. Y otra cosa, hermano, fíjese, pocas veces en la iglesia los líderes aprecian que elaborar juiciosamente un plan de trabajo con los 6 pasitos es una estupenda manera de adorar a Dios. Así es. Y no tiene nada de pecaminoso ni mundano. No, absolutamente, porque todo lleva gloria a Dios cuando está hecho para Él. Y Él es el que nos guía. El segundo elemento importante es aprender a buscar rompimientos. Los rompimientos son esos momentos de fractura en la manera en que creemos las cosas y la manera en que descubrimos que las cosas se pueden hacer. Esas rupturas son necesarias. Nosotros tenemos que buscar que las rupturas no sean verticales. Verticales cuando el pastor llega el domingo y dice, el fin de semana me fui de retiro y tuve una revelación. A partir de esta semana hacemos en la iglesia todo de esta manera. ¿Cuántos están conmigo? Todos levantan la mano, pero el lunes nadie quiere saber nada del pastor porque se volvió loco otra vez. Ese tipo de rupturas verticales no sirven. Las rupturas que sirven son las que logramos capitalizar a partir de la participación de nuestro equipo de trabajo, al menos el equipo de trabajo, que es sensible a lo que está pasando en la iglesia. Luego viene la estrategia de la gran idea que acabo de mencionar antes, y es descubrir lo que distingue tu ministerio. ¿Qué es lo que distingue el ministerio de Fren, el de Francisco, el de Armando, el de Miguel? ¿Qué es lo que lo hace único? No tratemos de tener el ministerio de Dante Gebel o el de Joel Austin. Por favor, tratemos de tener el ministerio que Dios nos dio. Hay un gran menosprecio por el trabajo que a veces hacemos y ese menosprecio es culpa nuestra, porque nosotros no valoramos cómo Dios nos está usando. No tenemos que parecernos a nadie porque Dios nos hizo únicos. Nuestro ADN es diferente al de otra gente. Voy a decírselo estadísticamente cómo está esto. En el mundo se habla mucho de las mega iglesias, y es lo que usted ve en los canales cristianos. Pero las mega iglesias son menos del 5% de las iglesias en el mundo. El resto de las iglesias son de 100 personas. Antes todo el mundo le hablaba a usted hace unos años de 25,000. ¿Sabe cuál es el diseño de iglesia? Y lo hacemos nosotros en Multisitio, que está prevaleciendo hoy 250 personas. Esa es la unidad básica de iglesia que se está desarrollando hoy. Una iglesia relacional, una iglesia conectada, una iglesia amigable, una iglesia que no requiera demasiados recursos, pero que sea altamente dinámica y responda al lugar donde la gente necesita a Cristo. Ya no estamos en la era de las mega iglesias. Deje de estar envidiando eso, eso pasó. Vaya a mega iglesias. Yo he trabajado con mega iglesias y le aseguro los problemas que tienen ellos son gravísimos, pero nadie los ve, porque vemos el monstruo y la fastuosidad y demás. Por favor, descubra qué es lo que distingue su ministerio, y eso lo vamos a ayudar a hacer con las herramientas, para que usted sepa qué es lo que hace que ustedes sean únicos en el lugar donde están liderando. Eso es fundamental para crear confianza, para afirmar la visión, para poder sentirnos orgullosos de lo que Dios está haciendo en el sentido positivo. Dios nos está usando. Luego, disciplina de trabajo, que es lo que a veces falla mucho, ¿no? Porque tenemos gente que en su mayoría son voluntarios. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda invertir su recurso más valioso, que no es su dinero, sino que es su tiempo, de una manera que genere una disciplina de trabajo que ayude a la iglesia? Básicamente, ganando perspectiva a cada uno de lo que debe hacer, ayudándoles a ubicarse donde deben estar en el autobús. Mucha gente sube al autobús, que vamos a usar como analogía de la iglesia, y la sentamos en cualquier parte. No, la gente se sienta en el autobús de acuerdo al lugar y a las capacidades y a su forma espiritual.
Tenemos que trabajar para que la gente descubra cómo Dios lo diseñó. El descubrimiento no solo de los dones, sino también de las competencias. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa forma, Dios me puede ubicar ministerialmente donde puedo ser más efectivo en la iglesia. Y eso lo vamos a ver en estructura. Y luego aprender a tener un trabajo que se llama multifuncional. Esto es, yo estoy en mi área de trabajo, pero yo no estoy en una isla. En los modelos tradicionales de iglesia tenemos una cosa que se llama mentalidad de silo. ¿Saben qué son los silos? ¿No? Esos grandes torres donde guardamos grano y demás. ¿Ok? Perfecto. La mentalidad de silo es esta. Tenemos el ministerio de oración en la iglesia, ¿no? Y los de oración no se mezclan con nadie más. Peor si son profetas. Entonces, ellos son todo para ellos y nada más. Usted les dice, vamos a hacer tal actividad. No, porque tenemos que estar en la presencia del Señor. Vamos a participar en tal cosa. No, porque estamos orando. Vamos a hacer tal cosa. No, pero cuando pasa algo en la iglesia, son los primeros en decirle al pastor qué tiene que hacer. Pero no participan en nada. Son una isla. Y como ese tenemos un montón en la iglesia. Permitimos que crezcan los ministerios como hongos, que cada uno tiene su propia vida y no son parte. Y la iglesia pierde unanimidad, pierde alineamiento. Aquí lo importante no es el ministerio está al servicio de una visión mayor. El trabajo es multifuncional. Yo sirvo acá en una capacidad, pero estoy alineado con un plan estratégico al cual contribuyo de esta manera y se me mide de esta manera. Entonces, ese es otro rompimiento fundamental que necesitamos hacer a nivel de iglesia. Y luego entonces, ahora sí, tenemos perspectiva, planeamiento y acción y podemos hacer estructura. Hasta ahora podemos hacer estructura. Hasta ahora le podemos dar forma. Y hay varias formas de estructura que nosotros les vamos a proponer, ¿verdad? Porque ya hay diseños de esto que pueden ayudarles a allanar el camino, pero ustedes tienen que ver que calce con lo que ustedes quieren o que sea adaptada a lo que ustedes necesitan. ¿Qué forma, qué estructura facilita mejor nuestro plan? Mucha gente anda todavía con la estructura de pirámide jerárquica. Yo soy un opositor de eso. Me parece que eso es altamente fosilizado, inflexible, genera compartimientos estancos. La gente no puede crecer en iglesias así. Pero hay otras estructuras que son muy exitosas y que les vamos a presentar para que ustedes valoren qué otras opciones tengo fuera del mar en que estoy metido. Lo que pasa es que la estructura piramidal tiene una gran ventaja, hermano. Sí. El poder. Y el poder es un veneno tremendo, hermano, que es muy difícil resistirse a ese néctar. Claro, pero esa es nuestra tarea. Y la primera tarea, lo escribimos esta semana en un artículo, es quitar el reflector del pastor y ponerlo en Cristo. Entender que el pastor es solamente un casamentero, nada más. Él prepara a la novia para el matrimonio. Punto. Ese es todo. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Preparar a la novia para que llegue sin mancha y sin arruga al matrimonio, al banquete de bodas. Ese es todo tu trabajo. Ah, pues yo soy el líder. No, no, señor, cuidadito. Jesús es el líder. Usted es un reflejo de Jesús. Más se parezca a Jesús, más Jesús va a actuar en usted. Pero su trabajo aquí en la tierra es ser un facilitador, un casamentero. Muy bien, vamos con el sexto punto. Es la renovación. Un año después de que está implementado el StratOp, de que ya tenemos la estructura, entonces hacemos una reunión de renovación en la cual revisamos todo lo que hemos hecho en el año y mejoramos, corregimos y afinamos. Esto es lo que nos permite responder qué debemos cambiar para la siguiente fase de vida o ciclo de vida de la iglesia. Muy bien. Si no hay preguntas, quisiera hablarles rápidamente de cómo funciona todo esto. ¿Está bien? Primero quiero estresar el tema de que la estructura es una respuesta a la función. La forma sigue la función. En este sentido, la estructura debe seguir la sustancia del plan estratégico aprobado. No piensen en estructura. Estructura es la segunda fase del trabajo de StratOp. Primero, perspectiva y diagnóstico. Primero, ¿qué somos? ¿Qué valores tenemos? ¿Qué nos hace únicos? Y después, con ese paquete, creamos el plan. Cuando creamos el plan, podemos entonces ya ver la estructura que va a permitir que esto funcione. Diseñamos la estructura solo después de saber a dónde nos dirigimos y lo que es importante ahora. Yo sé que así no se hace, pero esta es la forma en que se debería de hacer y es la forma en que ha funcionado en las iglesias que mejor lo están haciendo. La estructura hace que el trabajo fluya de la organización. Es la que va a permitir dar forma a todo lo que estamos nosotros trabajando y planeando.
¿Qué componentes tiene la estructura? Voy a hacer esto porque hay mucha gente que me pregunta de este tema en anteriores foros que hemos hecho y quiero hacerlo. Primero, lo que llamamos diseño organizacional. Esta es la forma o la plantilla en que nosotros nos vamos a colocar. Segundo, crear una cultura organizacional. Y esta parte solo ocurre si hemos hecho lo anterior. Verán, esas 15 o 20 personas que usted va a involucrar en los primeros 3 días, que normalmente hacemos presencial, pero lo vamos a hacer ahora virtual, en esas primeras 10 sesiones, esas personas van a ser los agentes de cambio de su iglesia. Esas personas son las que van a motivar a otra gente sobre el valor de esto. Ellos van a ser los principales promotores de esto y de lo que ellos han sido parte. Y eso va a generar un movimiento cultural a nivel de iglesia. No nos gusta pensar en esto porque la iglesia en el fondo son varias culturas. Tenemos personas que son tradicionales, tenemos personas que son emergentes, tenemos personas más jóvenes en Cristo, más viejas en Cristo, tenemos personas más activas, menos activas, tenemos personas de distinto estrato social, intelectual, etc. La iglesia realmente es multicultural. Nos gustaría ser iglesia para un solo grupo, pero la realidad es otra. La iglesia en realidad son un montón de pequeños segmentos culturales. Sin embargo, el hecho de que la gente venga de un distinto trasfondo cultural, intelectual o económico, no quiere decir que no puedan ser parte de una familia, y esa familia es la cultura de la iglesia. Y esa es la parte fundamental que ayuda al estrado. Crear un terreno o un espacio en común que compartimos como miembro de esa iglesia. Esa es nuestra cultura organizacional. Y esa es la parte en que casi todas las iglesias fallan. Porque para llegar ahí, tenés que tener el ADN. Tenés que haber descubierto qué es lo que te hace a ti una iglesia única. Una iglesia con llamado propio, identidad, visión clara y misión clara. Si nosotros no tenemos eso, ¿cómo vamos a vender la idea? Voy a volver al autobús. ¿Se acuerdan del autobús? Ok, usted está en la parada de autobús en su país y pasa, no sé, el colectivo o la buseta, lo que sea, como le llame usted en su país. Pregunta, si pasa un autobús y no dice a dónde va, ¿usted se sube? Quiero saber si alguien se sube a un autobús que no dice para dónde va. Sepan que el autobús es la iglesia, ¿no? Ok, otra vez, pero no dice a dónde va, usted se sube. Si quiero pasear, sí. Ajá, exacto. Es por eso que me impresiona que tanta gente es parte de iglesias que no saben para dónde van. Están paseando. Están paseando. Hoy estoy aquí, mañana voy a otro lado, y por eso tenemos esa gran migración de cristianos que pasan como de shopping. Nosotros lo llamamos shopping porque hoy van a hacer el shopping en esta iglesia. Ya no me gustó el pastor porque anda de vacaciones, me voy a esta otra iglesia a escuchar el sermón de tal pastor. Ah, no, ya no me satisface. Nunca pertenece. Voy a decir, son órganos trasplantados. El órgano que se trasplanta de varios cuerpos se pudre. Son cristianos en proceso de pudrición. Son simpatizantes que nunca van a crecer porque no son órganos que pertenecen al cuerpo, como decía Pablo. ¿Por qué? Porque no hay una cultura que me afiance, que me haga sentir miembro de ella. Y esta parte es crucial en el diseño organizacional. La siguiente es aprender a hacer lo que llamamos sistemas y procesos. Nuestras iglesias no tienen sistemas y procesos. ¿Qué tienen? Programas y actividades. Entonces, programas y actividades es esto. Llegaba el fin de año y dice, ¿cómo nos fue este año, pastor? Bueno, hicimos 34,000 actividades. Ajá. ¿Cuánta gente vino a Cristo? Ninguna. No sirve. ¿Estamos? ¿Cuántos programas desarrollamos en la iglesia? 225. ¿Cuánta gente creció y maduró en Cristo y se convirtió en un cristiano devoto, comprometido y evangelista? 0. No sirve. Los programas con que saturamos a la gente desgastan recursos sin ningún propósito estratégico. Ese es el problema de nuestros programas. La segunda cosa es que la gran cantidad de actividades que hacemos no sirven ni son parte de un plan estratégico tampoco. Entonces debemos cambiar esto más bien por un concepto que es mucho más inteligente, que se llama sistemas y procesos. Verán, procesos son las buenas prácticas, lo que funciona, lo que puede ser repetido, lo que podemos lograr nosotros afianzar y obtener resultados. Los sistemas son el conjunto de procesos. Entonces tenemos un sistema, y voy a usar un ejemplo porque me van a preguntar, ¿cuál sistema? Voy a usar el sistema de comunidad o el sistema de grupos pequeños o el sistema celular, cualquiera que le quiera llamar. Yo prefiero grupos pequeños. Muy bien. Tengo un sistema de grupos pequeños que consiste en ¿qué? Tengo un proceso o un ciclo de cómo desarrollo grupos pequeños.
cómo los planto, cómo preparo a la gente, cómo entreno, cómo cuido a los facilitadores de cada grupo pequeño, cómo genero currículum. Esas son todas las buenas prácticas o procesos que permiten que este sistema funcione. Y este sistema, en buena filosofía cristiana, debería ser tan importante como ir el domingo a la iglesia. Porque ahí es donde la gente tiene comunidad, ahí es donde la gente afianza la cultura de iglesia, ahí es de donde emergen los servidores, los líderes de la iglesia, ahí es donde la gente recibe solución específica, porque son grupos de 8 o 10 personas. En la iglesia es muy lindo, todos estamos, es masivo, el Espíritu Santo viene, hay visitación, excelente, amén. Pero la gente no tiene tiempo de hacer preguntas, la gente no tiene tiempo de profundizar, la gente no tiene forma de hacer conexión. Pero cuando tenemos grupos pequeños, tenemos gente integrada dentro de la iglesia que tiene comunidad. Y nos reunimos en la iglesia por 2 cosas. Nos reunimos para celebrar a Cristo, porque es una fiesta. No debería ser un entierro, debería ser una fiesta cada domingo o sábado o viernes, el día que lo hagamos. Pero además creamos comunidad, unanimidad en el espíritu. Y eso no puede ser creado sin pertenencia. Entonces el sistema de grupos pequeños me asegura la pertenencia, me asegura la retención y consolidación de la gente. Entonces yo le llamo por eso un sistema. Pero igual que está ese sistema, hay otros sistemas que podemos implantar y desarrollar. Tenemos que hacerlos. Luego, el cuarto factor para el diseño es desarrollar a la gente. Me he topado, cuando me han llamado pastores, que a veces me llaman, para decir, mira, tengo un problema porque no tengo un líder de adoración. Esos son los más típicos. El líder de adoración quiere ser Marcos Witt. Y yo le digo, déjalo. No, es que se quiere ir a Argentina y estudiar con el grupo Canción y luego graduarse y grabar un disco. Ajá. Es una fase. Déjelo ir. Pero entonces, ¿qué hago con el grupo de adoración? Ahí sí tenemos un problema. Porque significa que vos centraste tu equipo de adoración en una persona. Nunca te preocupaste de que un líder se multiplicara. Y tú no puedes tener una persona a cargo de un ministerio o de un sistema que no se reproduzca. ¿Me están siguiendo? Si yo soy el líder de adoración, yo tengo obligación de ir desarrollando 2 o 3 personas para cuando yo no esté, porque yo no voy a estar siempre. En el modelo piramidal, cada uno cuida su oficina y no deja que nadie suba, porque esto es mío hasta el día de mi muerte. En el modelo de Strat-up, nosotros estamos diciendo que todo puesto lo puede ocupar otra persona más competente que yo. Pero la forma más inteligente de hacerlo es yo preparo a esa persona para que me suceda, para yo pasar a la siguiente posición en mi vida. No veo mi posición o mi descripción de puesto como algo fijo, clavado en la pared, sino como algo dinámico que consiste en ir desarrollando a otras personas. Si no, los apóstoles estarían todavía siendo de diáconos en Jerusalén. Pero ellos entendieron que era necesario equipar a otras personas con ciertas características para ellos ocuparse de otras tareas que Dios les estaba encomendando. Eso no ocurre si yo no me multiplico. Los líderes que no se multiplican no sirven. Lo repito una vez más. Un líder que no se reproduce en otros líderes no sirve. No es un líder. Si usted es el único líder, perdóneme, ese título le queda grande. Ok. Esta parte la voy a ver rápidamente porque esto ya es un poco más de desarrollo, pero digamos, diseñamos una arquitectura, un modelo organizacional alrededor del plan central. Otra vez, ¿recuerdan? La sustancia da forma, habilitándolo para que sea efectiva y eficiente y complete sus estrategias centrales. Entonces, la estructura está al servicio del plan. En un buen diseño, todos saben quién es responsable y de qué es responsable. Y esta es otra cosa que ocurre, porque si la iglesia está compartimentalizada, si los ministerios son como silos, nadie sabe lo que el otro está haciendo. Tampoco le importa. ¿Ven por qué no hay unanimidad? Porque cuando yo quiero hacer una actividad que involucra a varios ministerios, no quieren participar. Cuando un ministerio tiene más dinero que otro, que ocurre mucho en la iglesia, ministerios que tienen mucho más dinero en la cuenta bancaria, pero no están dispuestos a contribuir con otros ministerios que no tienen dinero, pero son estratégicos para desarrollar. Porque creen que el dinero es de ellos. Porque han hecho un club aparte. Eso es porque, en primer lugar, no saben de qué son responsables, ni saben de qué son responsables los demás. Por lo tanto, hay una insensibilización respecto al trabajo. Hablemos de cultura. La cultura se centra en valores, pero no son los valores éticos, los valores
deontológicos de que hablamos y los pegamos en la pared, pero nadie les hace caso, ¿no? Porque todos saben que los códigos de ética todo el mundo los lee, pero nadie los cumple. ¿Aló? No estoy hablando de honestidad, no estoy hablando de lealtad, no, estoy hablando de algo diferente. Cuando hablamos de valores es todo un ejercicio que hacemos. Y en este ejercicio decimos qué es realmente importante para nosotros. Un valor es algo que realmente es importante. Por ejemplo, voy a poner un valor que para una iglesia era importante. Para nosotros un valor importante, dicen ellos, es invitar gente que no conozca a Cristo y no tenga pasado cristiano. ¡Wow! Ustedes saben que es más fácil que una persona que no tiene experiencia cristiana sea un cristiano efectivo que uno que ya ha pasado por varias iglesias. Es más duro convertir a un cabezón que a alguien que nunca ha sabido nada. Entonces, ellos establecieron como un valor que su target era ese. Si ese es su blanco evangelístico, entonces ellos no estaban interesados en ir a pescar cristianos. Cuando hacían una campaña o una actividad, no invitaban cristianos. Cuando anunciaban cosas, no se anunciaban en emisoras cristianas. Cuando tenían una actividad, iban a los canales seculares, a los medios seculares. Porque ¿a quién quieren alcanzar? A los pecadores. ¿Dónde están los pecadores? ¿Están escuchando la emisora de radio cristiana? No, están en las populares, en las chabacanas. Ahí están ellos metidos. Ahí es donde nosotros entramos. Hay iglesias que anuncian sus servicios en forma de cartelera de cine. ¿Por qué? Porque nadie se pierde la cartelera de cine. Y entonces en la cartelera de cine montan como si fuera una película el sermón de este domingo o una serie sobre un tema relevante para la gente. Y la gente llega porque les hace gracia que se esté inventando así o promoviendo así una iglesia. Y la gente llega. ¿Pero qué es nuestro interés? Los métodos cambian, los principios prevalecen. Tenemos una misión de alcanzar, pero el método para alcanzarlos va a variar siempre. Entonces, los valores centrales es donde la iglesia decide qué va a ser importante para nosotros. Por ejemplo, una iglesia dijo, nosotros no vamos a hacer evangelismo con granadas. Amigos colombianos, se refiere a evangelismo explosivo. El evangelismo explosivo es pararse ante una persona en forma muy sintética y decirle, veas, ¿usted ha aceptado a Cristo? No. Sepa que se va a ir al infierno, que va a arder en el lago de azufre, que su familia está. O le ponemos algún otro tipo de amenaza salvaje a lo cristiano islámico. ¡Pa! Eso es poner una granada en lugar de hacer conversión. Cristo nunca usó granadas o explosivos para presentarse. Lo primero que hizo fue hacer preguntas o escuchar. Entonces ellos decidieron que su evangelismo iba a ser uno a uno y que iba a ser relacional. Primero íbamos a hacer amistades con los pecadores. ¡Wow! Ese es un valor. Entonces en esa iglesia no usan ningún método que agreda a los no creyentes, sino que usan solamente aquellos que sean amigables y permitan tender puentes hacia la gente que no conoce a Cristo. Entonces, una organización en términos de cultura saludable, lo que hace es poner estos valores centrales en la operación y en la toma de decisiones. Cuando tomamos una decisión sobre qué vamos a invertir, bueno, ¿esto nos va a permitir cumplir con estos valores? No, entonces no se hace. ¿Esto nos va a permitir alcanzar gente no creyente? No, no se hace. ¿Esto nos va a permitir alcanzarlos de la manera que hemos decidido? No, no se hace. Si la toma de decisiones está tamizada como si un tren, la toma de decisiones, fuera sobre dos rieles, que son los valores. De esa manera, nosotros para contratar, para decidir, para evaluar, para determinar cómo piensan, viven y se relacionan entre sí, la gente de la iglesia con su gente con la que se relaciona, su clientela, lo que sea, lo hacemos sobre nuestros valores. Y esto es claro y transparente para la iglesia. Por ejemplo, ¿podemos aceptar en la gente iglesia que vive en unión libre? Pregunto. ¿Podemos? Claro que sí. Pablo dice, recíbalos como vienen. Así de chuecos que vengan, recíbalos. Y deje que el Espíritu trabaje en ellos. Por supuesto que podemos coadyuvar con el Espíritu, ¿no? Pero cuando una pareja que vive en unión libre se casa, ¿qué hace el pastor? Se para delante de la iglesia y dice, para esto existimos. Para eso es esta iglesia. Dos homosexuales llegan a la iglesia porque necesitan de Cristo. Todos necesitan de Cristo, pero en lugar de echarlos, los aceptamos, ¿ok? Claro, no sirven en la iglesia, pero ellos quieren estar en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Carlos. ¿Sí?
Una preguntita Adelante, frente a lo amigo. que estás diciendo. ¿Los bautizas así o después de casados? Ah, qué lindo. Estamos hablando de la pareja, el bautizo. Si viven en unión libre, ¿los bautizas El así o bautizo, esperas hasta que se casen? el bautizo es una declaración pública de que pertenezco a una iglesia. El bautizo no me limpia de nada. Lo que hace es hacer una señal de que estoy empezando mi camino en Cristo. Ese es el Te concepto. hago la pregunta porque ese es un tema tabú. Ese es un tema tabú. Qué Y lástima. es que... Ajá, listo, eso era una, Qué lástima, una porque pregunta. Juan el Bautista bautizaba a todos los que querían. Y nosotros no podemos dejar de bautizar a gente que ha recibido una base doctrinal mínima. Para bautizarse, la gente primero tiene que saber por qué se está bautizando y tiene que saber cierta teología básica. Nosotros tenemos varios modelos de cómo se hace eso y cómo se les explica sin hacer un curso teológico. Pero es importante que la gente sepa que esa declaración pública es el inicio de su vida cristiana. Es lo que marca. Pero yo no soy salvo por el bautismo. Yo soy salvo cuando acepto a Jesucristo y para eso no me tengo que bautizar. Ese es el paso previo antes de bautizarme. Yo creo que mi teología no anda tan perdida en el espacio en eso. Ok. Lo bueno es que después de que los bauticen, la iglesia intencionalmente se ocupe de acompañarlos para que crezcan espiritualmente y sean cada vez por más supuesto, obedientes a Jesucristo. Claro, para eso son los padrinos Si no, no espirituales. sirve de nada, somos igualitos a los católicos, si no somos igualitos a los católicos. Claro, pero el niño que están bautizando por tradición, los que están aceptando la responsabilidad en el modelo católico son los padrinos. Pero que rara vez los padrinos cumplen con su deber en los católicos, porque lo sé por experiencia. Los padrinos míos sí fueron buenísimos. Bueno, dichoso tú, te salvaste, amigo Francisco. Bien, hablemos de sistemas y procesos rápidamente, compañeros. Toda labor es realizada y completada a través de procesos. Un buen proceso produce una buena labor, por eso llamamos suma de buenas prácticas. Un buen proceso es la manera más efectiva y eficiente de hacer algo. Esa es la mejor definición de proceso. Un sistema envuelve un proceso para poder repetirlo consistentemente una y otra vez. En otras palabras, el proceso se escribe, el proceso se repite. Si alguien viene y le dice, ¿te vas a hacer cargo de tal proceso? Préstame el texto. Y ya él sabe en qué consiste el proceso y lo puede repetir. En la iglesia hacemos cosas muy buenas. Aunque a veces nos sintamos mal, hacemos cosas muy buenas, pero no las escribimos. Me recuerda mucho a un actor inglés muy conocido, Sir Laurence Olivier, que fue uno de los mejores representando a Hamlet. Pues resulta que una vez estaba en el escenario, en el Old Vic en Londres, un famoso teatro shakespeariano, y presentó el Hamlet y la gente, ya lo había hecho varias veces, pero la gente se paró y lo celebró y todo, pero él apenas recibió el aplauso, se retiró inmediatamente a su camerino. Vino su asistente y le dijo, pero Sir Lawrence, ¿por qué se encierra? La gente está feliz de su representación, ha sido la mejor de su vida. Y dice, yo ya lo sé. Y le dice, ¿pero por qué está enojado? Porque no sé cómo lo logré. ¿Estamos? Hacemos cosas buenas, pero no registramos cómo lo hicimos, no describimos, no documentamos el proceso y no lo podemos repetir. Por eso los procesos son documentados, son registrados. Muy bien, vamos al desarrollo de la gente. El diseño organizacional es tan bueno como la gente que lo puebla. Okay. Un diseño depende de la calidad de la gente. Ahora otra vez, una cosa grave. ¿Cuántos oran para que Dios mande obreros a la mies? Ok, y cuando Dios le manda obreros de alta capacidad, ¿qué hace usted? ¿Por qué? Porque Dios te manda gente de alta capacidad, pero la gente de alta capacidad te reta, porque la mayor parte de los pastores no han estudiado a nivel universitario. Me gusta, viendo a Luis Efraín acá. Es un tema de selección natural, hermano. Las inseguridades personales afloran en frente de gente que es diferente o tiene capacidades y competencias diferentes. Me gusta por eso mucho el enfoque de Luis Efraín. Cuando yo conocí a Luis Efraín, la Alianza Cristiana Misionera estaba enfocada en que todos los pastores tuvieran una profesión académica, no solamente un título teológico, ¿cierto, Luis Efraín?
Excelente iniciativa. ¿Por qué? Porque los pastores viven muy inseguros. Viven muy inseguros porque el tamaño de sus iglesias muchas veces no los deja sobrevivir. Y dos, porque mucha de la gente que estamos atrayendo hoy en día son profesionales y ellos no lo eran. No es que no ser profesional es un impedimento. Es que si yo sumo inseguridad y la pequeñez de mi ministerio, comillas pequeñez, eso me hace una persona muy vulnerable, muy frágil. Lo que hicieron en la alianza fue fortalecer esa competencia para ayudar a los pastores a mejorar su ingreso profesional, pero por otro lado también para poder servir en mayor nivel de equidad con toda esa población nueva que es profesional o que es técnica o que tiene algún grado de formación. Entonces, ahí es donde yo veo una oportunidad maravillosa de que los pastores crezcan. Ahora, si usted es un pastor que eso lo pone inseguro, usted no sirve para pastor. Usted necesita ayuda. Y no necesariamente un título, sino ya una atención un poquito diferente. ¿Por qué? Porque usted no puede usar como parangón para rechazar gente el que sea más competente que usted. Dios entonces no le va a mandar gente competente. ¿Qué va a hacer Dios? Le va a mandar gente mediocre. Y dígame, ¿usted va a salir adelante con eso? No, ¿verdad? Uno reproduce lo que uno es. Pero si mi actitud es una actitud de apertura, de crecimiento y aceptar los desafíos que trae la gente, yo puedo aceptar gente diferente y Dios me va a responder esa oración con gente de alta capacidad. Pero si usted no tiene gente de alta capacidad en su grupo, es porque probablemente usted es el que no tiene alta capacidad. Cuidado en esta medida. Coloque la gente correcta en las posiciones correctas y los problemas se desvanecerán. ¿Recuerdan el autobús? La gente que sube al autobús tiene que saber para dónde va, eso unifica. Pero luego tiene que sentarse en el autobús donde puede cumplir mejor su función. Y otra cosa importante que se me olvidaba. Si alguien no sirve en la posición, debe aceptar con humildad que lo pasen a otra. Pero ningún título, ninguna posición en la iglesia debe llevar mi nombre. Este es un tema que desarrollamos en otra área. La gente de primera gente de primera. Ya, correcto, Santiago, tienes razón. Dice Santiago que uno se rodea de la gente con la que puede lidiar en forma muy resumida, ¿verdad? Y si uno busca gente muy cómoda, que a todo le diga que sí, aquí le llamamos los sellos de hule, ¿no? Si usted se rodea de sellos de hule, nunca va a lograr hacer un estrado. O sea, nunca va a lograr romper paradigmas. Porque usted eligió el camino mediocre. Por cierto, cuando llegue delante del Señor, usted va a tener que decirle, Señor, fui un mediocre, subestimé, me rodeé de gente que no debía rodearme, mira, no hice nada con lo que me diste. Anda, siervo, ya sabes a dónde. Lean la de los talentos otra vez. Ok. Cuando una organización coloca a la gente correcta en posiciones correctas, activa el núcleo de los talentos. No hay nada más satisfactorio que hacer algo en la iglesia que definitivamente corresponde a mi forma espiritual. Esa es la mayor fuente de satisfacción para cualquier persona. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice Zenón. Gracias, Zenón. Efectivamente, nosotros necesitamos gente que desarrolle y se active ministerialmente. Pero la forma de activarlos es vincular quiénes son con qué están haciendo en la iglesia. ¿Ok? Eso implica, obviamente, desarrollar talentos hacia las responsabilidades y la cultura de la organización. Así todos ganamos. Muy bien. Entonces, estos son los 6 pasos que incluye el Strat-Up: perspectiva, planeamiento, acción, estructura, administración y renovación. ¿Cómo lo hacemos? En 3 fases. Primera fase, nos vamos a ocupar de trabajar con su equipo en perspectiva. ¿Dónde estamos ahora? Plan central, ¿a dónde nos dirigimos y qué es importante ahora? Estos son los insumos para hacer el plan Strat-Up. Lo hacemos a través de una programación. Cada una de estas que listo acá son herramientas. Cada una de estas herramientas están patentadas. Por eso es que pagamos una licencia al Instituto Patterson para poder usarlas. No es cualquiera el que las puede agarrar y manosear. Se requiere que haya un certificado
o un facilitador certificado, en este caso yo, para poder implementarlo. Y esto se reporta directamente al Patterson Center caso por caso. Entonces trabajamos con cada una de estas herramientas. Vean que son bastantes. Aquí trabajamos 27, no son más de 27 herramientas que utilizamos nosotros. Al final vamos a terminar usando entre 28 y 30 herramientas. Esto durante los 3 días. No me ocupo mucho ahí para poder entrar a la segunda fase. Una vez que tenemos el plan, hacemos la estructura, la nueva estructura de la iglesia. Descubrimos juntos cuál es la mejor forma para facilitar nuestro plan estratégico. El plan estratégico viene presentado y aprobado desde Colorado. ¿Por qué? Porque eso requiere un formato. Luego viene la administración, que es evaluar cómo lo estamos haciendo, que son sesiones de trabajo en las que vamos tocando cada área con solamente ese grupo, con la finalidad de saber qué pasa, qué desafíos tienen, cómo van trabajando. Y la renovación se hace al año de estar implementado el sistema. ¿Qué es lo que usted recibe en StratOp? Bueno, usted recibe soporte, coaching, para diseñar una estructura organizacional con base en un plan estratégico operativo a la medida que ha sido consensuado con su equipo. Segundo, usted gana unidad y alineamiento en el liderazgo al crear una forma para las funciones y subfunciones planeadas. Y además usted aclara los roles, lo que llamamos las funciones, para moverse en el cumplimiento de su plan estratégico mientras desarrolla a la gente, desarrolla su personal para las nuevas realidades operativas. También usted aprende a operar sistemas y procesos que integran los componentes estratégicos. Esto es como ir a la universidad, solamente que de una manera mucho más amigable, porque a través de los ejercicios y estudios de casos, lo que hacemos es humanizar, acercar toda la información a nuestra realidad y agregarle lo nuestro. Luego usted se vuelve autosuficiente para estructurar, porque en el futuro usted no me va a necesitar a mí. Usted va a desarrollar la experticia para poder hacer este plan y hacer los ajustes ya sin este servidor. Y usted obtiene una estructura apropiada a su plan que le ayudará a crecer. La fase 4, que no la he tratado acá, es que después de que usted recibe el playbook es su plan estratégico ya listo, se recibe 2 a 4 semanas después de haber generado los insumos que ocurren después del entrenamiento, después de estas 10 sesiones. Ahí se inicia la fase de diseño organizacional. Este proceso incluye sesiones individuales con el pastor y el pastor ejecutivo en línea. Yo tengo, aparte de esas reuniones, citas, por ejemplo, si fuera Juan Manuel, sería con Juan Manuel y su pastor ejecutivo. Con esas 2 personas, para que ellos puedan empezar a trabajar ciertas piezas con el equipo de trabajo, aparte del entrenamiento general. Este es lo que llamamos nosotros una estructura plana. No vamos a tener más la estructura jerárquica triangular. En este modelo tenemos nada más el pastor, el director ejecutivo, y aquí vienen los coordinadores y debajo todos los ministerios. De una forma muy sencilla, aunque la estructura pueda variar en términos de plantilla, eso se llama estructura plana. Quiere decir que todas las personas que contribuyen a las decisiones estratégicas están en el primer nivel, casi al nivel del pastor. Esto es lo que permite que el pastor no esté solo, que el trabajo se pueda hacer mejor, que sea más rápido. Y también permite empezar a moverse en pequeño e ir hacia adelante. La otra cosa que tiene este programa es que es un programa que se guarda con confidencialidad porque es solo para la iglesia. No se recomienda que lo comparta con iglesias que no han pasado por el proceso. ¿Por qué? Porque si no se generan fugas. Todo el proceso primero se desarrolla, se alista y luego se hace un lanzamiento a nivel de iglesia. Pero ese lanzamiento de iglesia tiene una estrategia gradual que vamos a trabajar directamente con el pastor general y su director ejecutivo. Entre ellos, esos pasos para ganar y presentar esta estrategia, hay que ganarse a los influyentes claves de la iglesia. Y tenemos toda una estrategia para eso y para comunicar. Muy bien, el primer beneficio es que su iglesia va a empezar a trabajar sus inversiones y va a trabajar sus recursos humanos alineados con un plan estratégico para 3 o 4 años. Número 2, su estructura es una estructura que va a facilitar la toma de decisiones porque lo va a hacer de acuerdo a un plan. Su toma de decisiones va a ser tamizada por prioridades y no simplemente por ocurrencias. Y más importante aún, voy a desarrollar a las personas para que ocupen un lugar donde realmente se van a desarrollar de acuerdo a sus habilidades y dones y van a servir de una manera más efectiva. Por otro lado, voy a producir salud a nivel de iglesia, porque cuando una iglesia está equilibrada,
cuando una iglesia tiene claramente hacia dónde se dirige, trabaja con valores definidos de mutuo acuerdo, es una iglesia a la que yo puedo pertenecer, porque cuando yo llego, fácilmente me dicen qué es, para dónde va y qué me beneficia. Es decir, muchas iglesias no tienen claro para qué existen, simplemente se reúnen y lo que hacen un poquito de perogrullo es decir, existimos aquí para alcanzar al mundo. ¿Cómo? ¿A quiénes? ¿Qué han hecho? ¿Cómo su iglesia está preparada para esto? Entonces, todo lo que nosotros desarrollamos en procesos y sistemas, a partir de lo que estamos planteando acá, va a cambiar totalmente la tónica de presentación de los servicios, de manejo del discipulado de la gente y demás. Además, los que tengan interés en algunas herramientas para suplir sistemas, nosotros se los podemos proporcionar sin ningún problema. Pero esos son desarrollos paralelos una vez que tenga el plan. Miguel está haciendo una pregunta. ¿Puede indicarnos un link para hacer una sesión individual para conversar de los siguientes pasos? Claro, les voy a compartir rápidamente. Si me permiten, los que tengan interés en que nos reunamos individualmente.